Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de todos. Hoy nos reunimos como hermanos, como comunidad, como discípulos y misioneros del Señor, para escuchar su palabra y para alimentarnos con su cuerpo. Entreguemos todas nuestras cargas al Señor y que al salir de esta Eucaristía salgamos con el corazón lleno y satisfecho por lo que viviremos en esta celebración. Nos ponemos de pie y entonamos el canto de entrada. De Israel. Se nos dice cuál es la misión que han de llevar a cabo y desde dónde han de realizarla. El trato con el Señor sin preocupaciones. Pablo invita a los de Corinto a vivir con sencillez y a descubrir la presencia del Señor en cualquier situación o estado que se haya escogido para vivir. En todas partes y de muchas maneras el Señor puede ser glorificado. En Cafarnaúm es un endemoniado el que es capaz de gritar que Jesús es el Santo de Dios. Esto lo hace en la sinagoga, lugar de oración y de encuentro con el Señor. Y es allí mismo donde Jesús lo libera del demonio que le oprimía, mostrando así su fuerza sobre el mal y su poder para sanar. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En esa misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Yo les digo todo esto para bien de ustedes. Se los digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, siéntense un momentito, por favor. Uno de estos domingos decíamos que aquí dentro del templo nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, porque es nuestra casa, es la casa en la que todos nos sentimos familia, todos nos sentimos hermanos, y de repente coincidimos en nuestra banca con alguien con quien nunca nos hemos sentado. Y cuando llega el momento de la paz, le decimos: la paz, mi hermano, y con una sonrisa, ¿o no? Y nos sentimos cercanos de los demás. Eso pasa aquí adentro. Allá afuera es otra cosa, ¿no es cierto? Allá afuera es otra cosa, no por nosotros, porque nosotros somos buenos, o más o menos. Más o menos, ¿verdad? Pero fíjense, mis hermanos, que digo esto porque si hay algo que tenemos nosotros son preocupaciones. ¿Cómo empezaba la segunda lectura? Vean la primera línea. ¿Cómo empieza? Léanlo.
repítanlo. Yo cuando los veo a ustedes, digo, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. Si le pregunto a él, al Señor, al esposo, tiene sus preocupaciones por cosas, problemas de los que no tiene nada que ver y por líos en los que se mete, ¿o no? Porque algunas veces hay problemas que nos toca que afrontarlos, pero hay otros problemas que nos llegan porque nos encanta meternos a problemas, ¿o no? ¿Verdad? Y entonces el esposo, la esposa, los hijos, vivimos preocupados por tantas cosas. Allá afuera hay un mundo que nos preocupa: violencia, inseguridad, desconfianza, desempleo, crisis económica, peleas, líos, conflictos en las familias. Conflictos en las familias. Algunas veces venimos a misa o vienen a misa las familias, pero están más o menos. Tal vez el único momento que pasan así tranquilos es el momento en el que vienen a la misa, pero después cuando van a su casa, uno va adelante, el otro hasta atrás, no se dirigen la palabra y se siguen aplicando la ley del hielo, ¿no es cierto? Se siguen aplicando la ley del hielo. ¿Cómo quisiera yo que ustedes vivieran sin preocupaciones? Fíjense que los papás que tienen a sus hijos, pequeños o grandes, mi hijo, ¿cómo quisiera que vivieras sin preocupaciones? Te he visto muy preocupado. Uy, ¿no le ha dicho usted? Te he visto muy preocupado. Te he visto muy preocupada, ¿cierto? Claro, porque las preocupaciones de los demás también son nuestras propias preocupaciones. Miren cómo la palabra de Dios nos toca. O sea, no es una palabra en el aire, no es una palabra externa y ajena a nosotros, sino que es una palabra que toca nuestra vida, lo de todos los días, lo de la casa, lo del trabajo, el ir y venir. Les puedo dar un consejo. Miren, a principio del año decíamos que una de las cosas que tenemos que trabajar en el 2012 es nuestro carácter, es nuestro temperamento. El padre Manuel Avac en su programa habla de la pastoral de la calle, de la pastoral. ¿Han oído ustedes eso? De la pastoral de la calle, de los carros, de los pilotos. ¿Saben por qué? Porque ahí en las calles anda gente que uno no sabe quién es, violenta, agresiva. ¿Te comprende? Violenta, agresiva. No le toque la bocina a alguien. Usted no sabe a quién le está tocando la bocina. Si alguien le va a rebasar, hágase a un lado y que pase. No le ponga las luces altas a otro carro. No es miedo, es prudencia. Ustedes, papás, tienen una familia en la casa, tienen una familia que les espera, ¿no es cierto? Y allá afuera anda gente violenta, agresiva. ¿Recuerdan lo que pasó en esta semana con el padre David Donis? Miren ustedes cómo se arreglan las cosas, cómo se resuelven las cosas en nuestra Guatemala. Consejo: si hay alguien que pasa, déjenlo pasar. No es cierto que los señores algunas veces se ponen así, apúrese. Cuando el tráfico se pone pesado, normalmente, si no queremos correr, salgamos antes, ¿no es cierto? Es la clave. Si no queremos correr,
y no queremos ponernos agresivos, desesperados, salgamos antes, ¿no es cierto? Se lo digo a ustedes y me lo digo a mí también, ¿verdad? Se lo digo a ustedes y me lo digo a mí también. ¿Me comprenden, mis hermanos? Es ese mundo en el que vivimos. Y por eso decíamos, ¿cómo quisiera yo que ustedes vivieran sin preocupaciones? Pero cuando vemos estas cosas allá afuera, el resultado es que estemos preocupados, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O no? El resultado es que estemos preocupados. Hoy la primera lectura nos ha hablado del origen del profetismo, de los profetas. Miren, mis hermanos, el profeta es el que habla en nombre de Dios, es el puente entre Dios y el pueblo, es el instrumento a través del cual Dios se comunica a su pueblo. Y por eso el profeta tiene una tarea grande, tiene una misión grande, la misión de anunciar y la misión de denunciar. El profeta es el que denuncia lo malo, es el que no se queda callado, es el que no se queda de brazos cruzados. Y tú puedes ser profeta en tu casa, puedes ser profeta en tu trabajo, o te puedes unir a los demás. Ay, no, padre, mejor quedarse callado, ¿no es cierto? Y entonces no estás cumpliendo con tu misión de ser profeta, ¿no es cierto? Nosotros, desde el momento en el que recibimos el sacramento del bautismo, fuimos constituidos en sacerdotes, en profetas y en reyes, ¿no es cierto? Sacerdotes, profetas y reyes. Ejerce tu ser profeta. Los papás son profetas para sus hijos. ¿Por qué? Porque les tienen que señalar el camino correcto, ¿no es cierto? Decirles: por aquí mis hijos, por allá no, por aquí. Y los patojos se tienen que dejar guiar por sus papás, ¿no es cierto? Se tienen que dejar guiar por sus papás. Y sobre todo, mis hermanos, una de las características que distingue a todo profeta es su autoridad. Por eso Jesús, el modelo de todos los profetas, el prototipo de todos los profetas, es alguien que tiene autoridad. Y entonces era día sábado, allá en la sinagoga, en Cafarnaúm, Jesús con sus primeros amigos, los 4 que llamó hace 8 días, y llega a la sinagoga. Le presentan a uno que estaba poseído por un demonio, y Jesús expulsa a ese demonio de aquel hombre. Y la gente se queda asustada y dice: ¿quién es este con esta autoridad? Porque lo que estaba en crisis y sigue estando en crisis es la autoridad, ¿no es cierto? Hay flojera, hay flojera. Fíjense ustedes que allá afuera, lo hemos dicho, hay muchos patojos que andan haciendo daño, andan haciendo mucho daño, porque hay papás que están fallando en su autoridad, ¿no es cierto? Hay papás que están fallando en su autoridad. Usted tiene que apretar. Usted tiene que apretar. Porque cuando no aprieta, pasan cosas feas allá afuera, ¿no es cierto? Aunque le duela, aunque le parta el alma, pero apriete, ¿no es cierto? La autoridad, que no es autoritarismo, sino la autoridad de Jesús, es una autoridad que se traduce en eficacia, ¿no es cierto? Lo que dice, lo hace. Lo que dice, lo hace.
Y eso era lo que le distinguía de los demás, ¿no es cierto? Usted, papá, el papá en la casa está perdiendo su autoridad, ¿o no? ¿O no? ¿O no? ¿Y sabe cómo pierde la autoridad del papá en su casa? Cuando le falla a sus hijos, cuando le empieza a consentir las cosas a sus hijos. Una vez un papá le decía a su hijo: mi hijo, no se vaya a meter a tal lugar, mi hijo, no se vaya a meter a tal lugar. Y entonces el patojo le contaba a sus amigos: y fíjense que mi papá no me deja ir a tal lugar porque dice que ahí no tengo que ver las cosas que hay ahí. Y un día el patojo se fue a meter a donde su papá le decía y le insistía que no se fuera a meter. Y los demás compañeros le preguntaron: ¿y qué viste? Vi a mi papá. Vi a mi papá. ¿Se comprende? Muchas veces el papá le priva al hijo, le dice no al hijo de cosas que el papá está haciendo. ¿O no? Como me lo contaron, se lo cuento, ¿verdad? Ya que se me pusieron serios. Miren, mis hermanos, no tienen que aflojar. Las autoridades lo menos que pueden hacer es aflojar. Es aflojar. Levanten la mano los papás, por favor. Y las mamás también. No aflojen. Vos no levantaste la mano. Levanta la mano. Ahí está. No aflojen, mis hermanos. No aflojen. No aflojen. Porque si se afloja la autoridad, se vuelve un caos. ¿No es cierto? ¿Verdad? Se vuelve un caos. No hay que aflojarla. Pero para no aflojar se necesita una cosa que se llama solvencia. ¿No es cierto? ¿Se comprende, mis hermanos? Una cosa que se llama solvencia. Y muchas veces usted no aprieta porque no está solvente. ¿O no? ¿Se comprende esto? ¿Se comprende esto? Usted no aprieta porque no está solvente. Y entonces tolera, aguanta, se queda callado, prefiere no hablar. Hablarle, hombre, le dice la esposa al esposo: hablarle, hombre, decirle, reaccionamos. ¿O no? ¿Verdad que se quedan así? Porque les hace falta solvencia, eficacia en su autoridad. ¿No es cierto? Mis hermanos, no aflojen. ¿No es cierto? ¿Se comprende esto? No aflojen, no aflojen. Aunque los patojos se pongan enojados, aunque los patojos no entiendan, porque normalmente no alcanzan a entender, pero es mejor apretar y no aflojarles la cola a los patojos. Que Jesucito me los bendiga, mis hermanos, que Él me los cuide mucho y que ojalá en esta semana nuestras preocupaciones sean menos, ¿verdad? Menos. Y eso quiere decir que yo, si soy una preocupación para los demás, si soy una preocupación por mi familia, me voy a preocupar para no preocupar a mi familia. ¿De acuerdo? Los hijos con los papás, los esposos entre sí. Es que me preocupas. Es que me preocupas. Eso lo está diciendo la mamá o los papás a los patojos cuando le dicen: es que me robaste el sueño. Me robaste el sueño. Bueno, nos vamos a poner de pie, por favor.